Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva predicación que estamos compartiendo en este momento. Este mensaje de la palabra de Dios, esta ocasión lleva el título El servicio es importante en nuestra familia. Para esto voy a comenzar hablándoles sobre una niña muy precoz de 8 años llamada Tess. Se dice que esta niña escuchó una conversación entre su papá y su mamá donde hablaban de la enfermedad de su hermanito menor. Ellos decían que el niño estaba muy enfermo y que el padre había gastado tanto en medicinas que ya no tenía para comprar más las recetas y tampoco podía pagar la hipoteca de la casa, de tal manera que estaban pensando trasladarse a un complejo de departamentos. La niña también oyó que el padre estaba tratando de tramitar un préstamo para llevar a cabo una operación en la vida de su hijo que era muy costosa, pero que no conseguía quien le facilitara ese préstamo. De tal forma que lo último que escuchó la niña es que su papá le murmuró a su mamá en el oído: solo un milagro lo puede salvar, refiriéndose al niño enfermo. Cuando la niña escuchó eso, se fue corriendo a su cuarto, al closet. De ahí sacó un frasco donde echaba monedas, eran sus ahorros. Sacó todos aquellos ahorros, los desparramó en el piso y empezó a contar. Contó una vez, 2 veces, 3 veces para estar segura de cuánto tenía en ese frasco. Una vez que lo verificó, volvió a echar las monedas, tomó el frasco y se dirigió a la farmacia. Cuando ella llega, el farmacéutico estaba ocupado hablando con otro hombre y aparentemente no le atendía o no tenía disposición para despacharle. Así que la niña movió su pie para hacer ruido y llamar la atención de aquel caballero, pero no respondía. Luego la niña hizo como que se limpiaba su garganta de manera fuerte, la aclaraba de manera fuerte para hacer ruido y llamar la atención del farmacéutico, pero tampoco dio resultado. Finalmente sacó una moneda del frasco y tocó fuerte en el mostrador y le dijo: Señor. El farmacéutico volteó un tanto molesto y le habló fuerte diciéndole: ¿qué deseas? Estoy ocupado hablando con mi hermano que viene de Chicago, hacía mucho tiempo que no lo veía. Entonces la niña en el mismo tono le respondió y le dijo: yo también quiero hablarle de mi hermano. Él está muy enfermo y dice mi papá que necesita un milagro, así que yo vengo a comprar un milagro. ¿Cuánto cuesta un milagro? El farmacéutico se ennobleció y le habló ya de manera más dulce y le dijo: hija, yo no te puedo ayudar, aquí no vendemos milagros. Cuando el hermano del farmacéutico, el hombre que venía de Chicago, escuchó lo que la niña decía, se inclinó a ella y le dijo: hija, ¿qué clase de milagro necesitas? Entonces la niña dijo: no sé, lo único que sé es que mi hermano está muy enfermo y mi papá dijo que se necesita un milagro y yo vengo a comprarlo. Entonces aquel hombre le dijo: ¿cuánto dinero tienes? La niña saca su dinero y dice: tengo $1.11. El hombre al escucharla dijo: $1.11. ¡Qué casualidad, qué coincidencia! Precisamente eso es lo que cuesta un milagro para los hermanos menores. Dime, ¿dónde vives? Llévame contigo, le dijo el hombre. Quiero hablar con tus padres y quiero ver a tu hermano. Aquel hombre era un neurocirujano muy reconocido y entonces se fue con la niña. Una vez que se entrevistó con los padres, hizo arreglos con ellos. A los 2 días, el hermanito de aquella niña ya estaba operado. Días después, regresó a su casa y empezó a recuperarse. Lo que yo quiero decirle con esta historia es que cuando hay disposición para servir, para ayudar a los miembros de la familia, se desatan resultados extraordinarios. Vea cómo esta niña está dispuesta a poner sus ahorros para bendecir a su hermano, para servirlo, ayudarlo y las consecuencias grandiosas de aquello. Es por eso que hoy le estoy hablando sobre este tema, que es: el servicio es importante en la familia. Y quiero mostrarle algunas razones por las que esta clase de servicio es importante. Así que ahora comienzo diciéndole que el servicio es importante en la familia, desde luego, porque hay mucho trabajo. En el hogar, en el área familiar, hay mucho trabajo. Y se requiere una disposición al servicio, una voluntad para ayudar en la casa. Ojalá
y tuviéramos los que somos seguidores de Cristo la misma actitud, el mismo espíritu que el Señor Jesús tenía. Él habló de esa actitud, mismo Jesús, en Marcos capítulo 10, versículo 45, con estas palabras: el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús es nuestro supremo modelo en lo que a servicio se refiere. No hay nadie que haya tenido un espíritu de servicio, una capacidad para ayudar superior a la del Señor Jesucristo. Es nuestro máximo modelo. Y Él llegó a servir de tal manera que se entregó por nosotros. Nos sirvió como cordero expiatorio, llevó nuestro pecado, pagó la culpa de nuestra maldad. ¿Qué manera de servirnos? Qué bueno que todos los que somos seguidores de Jesús tuviéramos esa misma actitud del Señor, ese espíritu de siervos, porque dentro del núcleo familiar donde hay tanto trabajo se requiere. ¿No es cierto? Hay necesidad de barrer, de trapear, de sacudir, de lavar ropa, de guardarla, de plancharla. Hay necesidad de sacar la basura, de pagar recibos, abonos, y cuántas actividades y cuánto trabajo representa vivir en familia y llevar adelante una casa, un hogar. Así que, ¿quién va a hacer ese trabajo? Todas esas actividades. No debemos pensar que una sola persona, como mamá o la esposa, porque no le corresponde a una sola persona hacer todo lo que se tiene que hacer, sino que la disposición a servir debe estar en cada miembro de la familia. De tal manera que cada uno de los miembros de cada casa debería recibir la asignación de tareas. Desde el más pequeño hasta el más grande debe recibir responsabilidades. Desde luego que habrá diferencias. Un niño de 3 años no recibirá una encomienda como la de un muchacho de 21, pero cada uno, de acuerdo a su capacidad y a su edad, debe recibir delegaciones, tareas por hacer. Y también junto con ello debe recibir instrucciones sobre cómo hacer la tarea que se le está encomendando. Por ejemplo, si se le encomienda a uno de los miembros trapear, debe instruírsele que la trapeada es caminando hacia atrás, no hacia adelante. Si alguien va a lavar trastes, se le debe instruir que primero se lavan los trastos que no tienen grasa, después los que tienen un poco más y finalmente los más grasosos. Y así en cada una de las actividades. Lo importante es que todos estén informados de lo que van a hacer y que tengan una o más asignaciones, porque todos debemos involucrarnos. El trabajo es mucho y la disposición a servir debe estar en cada uno de los miembros de la familia. Si somos seguidores de Jesús, si amamos a Cristo con todo nuestro corazón, ese espíritu que había en Él debe estar en nosotros también. Corazón de siervo debe haber en nosotros. Muy bien, ahora aunado a esto que estoy diciendo, debo agregar que el servicio es importante porque es un ingrediente fundamental de las familias amorosas. Es decir, hay que tener la inclinación para servir, no solamente porque hay mucho trabajo en la familia, sino porque es una manera de manifestar amor. Algo entonces que tenemos que tener bien presente es que no solamente con abrazos, con besos y con palabras se expresa el cariño o el amor. Son maneras grandiosas de demostrarlo, pero no son las únicas formas. El servicio es una forma fundamental, importantísima para manifestarle a papá, mamá, a los hijos, a los hermanos, que los amamos con todo el corazón. Ayudarlos en todo lo que podamos. Prestarles un servicio hasta donde está nuestra capacidad. Esta niña de la que le acabo de hablar hace un momento, eso fue lo que hizo. Manifestó su amor entrañable hacia su hermano pequeño, estando dispuesta a emplear todos sus ahorros para servirle, en beneficio de su salud, para ayudarlo a recuperarse. Es una manifestación de amor. Por otro lado, el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13, versículos 1 al 15, nos ayuda a ver de una manera muy clara la relación que existe entre el servicio y el amor. El apóstol San Juan empieza hablando en ese pasaje del amor que el Señor Jesús le tenía a sus discípulos. Él dice que los amaba y que como los amó al principio, los amó hasta el final. Luego conecta con esa verdad
el diálogo siguiente o el relato siguiente. Dice que los apóstoles juntamente con Jesús se reunieron en un aposento alto con el objetivo de celebrar la cena de Pascua. Es significativo tener en cuenta que en ese lugar y en ese momento no había un anfitrión, porque no había un dueño de la casa. Alguien le había prestado ese aposento alto al Señor Jesucristo. Es muy importante decir esto porque una de las manifestaciones en el Oriente antiguo de hospitalidad, cuando había un anfitrión, es que cuando los visitantes llegaban, mandaba a un siervo, tome nota de eso, o a un esclavo a lavarle los pies. Lavarle los pies a los visitantes era una manifestación de hospitalidad. En este caso, mientras Jesús se reunía con sus apóstoles en aquel aposento alto, no había un anfitrión, no había un siervo, un esclavo que les lavara los pies. Y claro que ninguno de los apóstoles iba a moverse a hacer eso porque era labor de siervos. Sin embargo, para la sorpresa de ellos, el Señor Jesús de repente, en un momento dado, se levantó, tomó una toalla, tomó una bandeja y se aproximó a cada uno de ellos para lavarles los pies. Fue tan impactante aquello, y en un momento dado incómodo, que la Biblia dice que cuando Jesús se acercó a Pedro para lavarle los pies, Pedro dijo: no, Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies jamás. Se sintió incómodo Pedro porque él no tomó la iniciativa y ahora el Rey de Reyes y el Señor de los Señores la estaba tomando. Él no quería, pero Jesús le dijo: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, Pedro. Entonces Pedro cambió de opinión y le dijo: Señor, también lávame las manos y la cabeza. Él quería estar con el Señor. A lo que voy es que el Señor Jesús le lavó los pies a todos. Y una vez que hubo terminado, recuerde, fue una labor de siervos, se sentó a la mesa nuevamente y les dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahí el Señor Jesús les estaba dando una tremenda lección sobre humildad y servicio. Estas dos cuestiones van de la mano. No puede haber servicio sin humildad. Se necesita humildad para que haya servicio. Les dio una lección en ese sentido el Señor Jesús y manifestó su amor. Recuerde, San Juan nos dice al principio que Él los amaba. Y como una manifestación también de amor, Él les lava los pies a sus discípulos. Él se muestra hospitalario para con ellos. Les presta un servicio en esa ocasión. Así que entendemos que el servicio está relacionado con el amor. Dentro del núcleo familiar debe haber esa manifestación de amor. Cuando un esposo le ayuda a su esposa a calentar las tortillas, cuando una esposa le ayuda a su marido a lustrar su calzado en el último momento cuando lo necesita, cuando una niña le ayuda a su hermana a alzar la cama, por dar algunos ejemplos, esas son manifestaciones concretas de amor que vienen en forma de actos de servicio. Eso debe prevalecer en todas las familias. Es a lo que se refiere San Pablo cuando habla en Gálatas capítulo 5 versículo 13. En la segunda parte del versículo San Pablo dice: sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor los unos a los otros. Desde luego, esto aplica a la iglesia de Cristo. San Pablo se está refiriendo a todos los cristianos de Galacia para que entre ellos como hermanos en Cristo se prestaran servicio. Pero lo que Pablo dice ahí aplica perfectamente a los miembros de una casa, de una familia. Debemos servirnos por amor. ¿Usted ama a su padre, ama a su madre, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus hermanos? Sírvales, ayúdeles. Así se demuestra el amor. Pero todavía podemos decir más. Aparte de que ya declaramos que el servicio es importante porque en la familia hay trabajo y porque es una manifestación de amor, también debemos decir que el servicio es importante porque es la marca de la verdadera grandeza. Es la marca de la verdadera grandeza. A veces en el mundo se interpreta la grandeza, o más bien siempre, en el mundo se interpreta la grandeza de manera distinta a como se interpreta o se mira desde la perspectiva del reino de los cielos.
Los mortales a veces creemos que grandeza es tener muchas finanzas, tener un imperio inmobiliario, o ser famoso, ser una estrella del baloncesto o del fútbol, qué sé yo, ser una persona sobresaliente, un premio Nobel. Lo cierto es que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27, le dijo a sus discípulos: los gobernadores se enseñorean de las naciones y los grandes tienen potestad sobre ellas. Está hablando desde la perspectiva terrenal, pero luego dice: entre vosotros no será así. El Señor Jesús está dejando muy claro que entre los hijos del reino de Dios no son las cosas igual que como son en el mundo. La perspectiva no es igual que como es en el mundo. Dice Jesús: entre ustedes no va a ser igual, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será el servidor de todos. Eso fue lo que declaró el Señor Jesucristo en un momento dado, ahí en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27. Siempre cuando una vida sobresale, una vida es reconocida, seguramente será esa una vida de servicio. Yo creo con todo mi corazón que la voluntad de Dios es que como hijos del Señor, cada uno de los miembros de las familias cristianas seamos grandes, es decir, personas dispuestas a servir, personas dispuestas a ayudar. En el núcleo familiar estoy hablando en este momento. Desde luego que esa disposición debe ser en todos los lugares y para todas las personas, pero aquí me estoy enfocando al núcleo familiar porque es muy importante que allá adentro las cosas estén bien, las cosas vayan de la mejor manera, se fortalezcan las relaciones. Eso es muy importante, y el servicio viene a ayudar. ¿Quiere usted ser grande? Entonces sea una persona que sirve. ¿Quiere ser un papá grande? Sirva. ¿Quiere ser una mamá grande? Sirva a su familia. ¿Quiere ser un hijo grande? Sirva a su familia. Un hermano que tiene grandeza, sirve a tu familia. Esa es la perspectiva del reino de los cielos. Piensa, ¿de qué manera estás ayudando? ¿De qué manera estás sirviendo? Ahora bien, yo entiendo que a veces hay desaliento en ese sentido. A veces se deja de ayudar, se deja de servir porque consideramos que aquellas personas a las que servimos son malagradecidos. A veces eso pasa. O pensamos que las personas a las que le servimos no corresponden. Como que sembramos pero no cosechamos en ocasiones. Yo ayudo, pero de pronto cuando necesito ayuda, aquel a quien ayudé no me ayuda. Eso se da a veces dentro de la vida familiar y eso puede desalentar. Pero escuche la experiencia de un maestro oriental para que reflexionemos y no dejemos que el desaliento llegue a nuestras vidas. Este maestro oriental en una ocasión miró a un alacrán que cayó en un estanque de agua. El animalito se estaba ahogando. Entonces aquel maestro metió la mano para ayudarlo y sacarlo. Lo hizo, pero cuando lo sacó, el alacrán le picó. En el momento en que le pica, el maestro lo suelta y el alacrán cae nuevamente al agua. Allá va otra vez el maestro y hace un segundo intento, saca otra vez el animalito que se estaba ahogando, pero aquel alacrán lo vuelve a picar y aquel lo vuelve a soltar el maestro. Había una persona observando alrededor lo que el maestro estaba haciendo. Se acerca y le dice: oiga, usted sí que es terco, no entiende lo que está haciendo. ¿Acaso no mira que el alacrán lo va a picar cada vez que lo saque? Con esa reflexión lo que estaba tratando de decir aquella persona es: deje de intentarlo. Deje de hacer eso, el alacrán lo seguirá picando. Pero el maestro le contestó: el alacrán pica porque es su naturaleza. Pero yo no voy a permitir que la naturaleza del alacrán cambie mi naturaleza, que es ayudar. Y después de que dijo esas palabras, el maestro tomó una hoja para ayudarse a esta ocasión, la metió en el agua y sacó al alacrán para que no lo picara en esta ocasión y le salvó la vida. Espero que entendamos lo que quiero decir. Este maestro no se desanimó, sino que simplemente nomás tomó precauciones. Ahora tomó una hoja y lo sacó, pero de todas maneras ayudó al alacrán, le salvó la vida. Nosotros como hijos de Dios no debemos permitir que
ese tipo de actitudes de las personas, si son malagradecidos o si no corresponden, si no nos ayudan cuando nosotros necesitamos ayuda, no debemos permitir que esas actitudes nos afecten, nos quiten el espíritu de servicio, la inclinación, la disposición a servir, a ayudar. No debemos permitirlo. Nosotros somos hijos de Dios y debemos estar dispuestos a servir al otro sin esperar nada a cambio. De hecho, la palabra servicio significa trabajar para otro sin esperar nada a cambio. Si usted sirve a los miembros de su familia sin esperar una correspondencia o sin esperar que le agradezcan, usted no va a dejar de servirlos, no va a dejar de ayudarlos y de esta manera no va a dejar de promover la estabilidad, la paz y las buenas relaciones que son tan necesarias en el medio familiar. Así que sirva a los suyos, sirva a los de su casa. Pero también de paso le digo, sirva al Señor, sirva a Dios. De hecho, servir a los semejantes implica servir a Dios. Pero debo decir que para servir al Señor, para servir al Dios Todopoderoso como debemos hacerlo, primero tenemos que entregarle el corazón. Entréguele su corazón a Dios y una vez que lo haya hecho, no deje de servirlo todos los días de su vida, porque servir a Dios implica que de seguro servirá a los miembros de su casa y será una grande bendición para ellos. Yo le invito a que en este momento oremos para que Dios nos ayude a preservar en el corazón esa disposición a servir, pase lo que pase, para ser gente de bendición a los que están a nuestro alrededor, principalmente a los de nuestra casa. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche oro para glorificarte y adorarte. Gracias, Señor, por servirnos de la manera en que tú nos has servido. Tan grandiosamente que diste tu vida en la cruz para librarnos de la condenación, para darnos oportunidad de salvación. Ayuda a los que no tienen esta salvación a aprovechar la oportunidad y a entregarse a ti con todo su ser. Y ayúdanos, Señor, a todos los seguidores tuyos a tener esa misma actitud, ese mismo espíritu en nuestros corazones, a servir, sobre todo a nuestros miembros, a los miembros de nuestra familia, para ser instrumentos de tal manera que nuestro núcleo familiar sea bendecido, para que sea cultivado el amor y de esta manera las buenas relaciones. Pongo en tus manos a cada uno y pongo en tus manos a todas las familias para que sean bendecidas de esta manera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le agradezco mucho su voluntad de escuchar este mensaje de las Escrituras. Medítelo y practíquelo. Dios le bendiga, tenga muy buenas noches.